En esta videolección veremos fuerza magnética. A modo de motivación, aquí estamos viendo un motor o rodamiento magnético que mantiene un giro con muy poca fricción o un giro que dura mucho tiempo gracias a la exclusiva repulsión de imanes. Y ahora en la figura de la derecha estamos viendo un motor que funciona con corriente continua o constante y que consigue girar debido a repulsión magnética. De modo que cuando este sistema está a punto de alcanzar el equilibrio, lo pierde porque en el extremo inferior izquierdo tiene un sistema llamado conmutador, que invierte la corriente y que lo saca de equilibrio. De modo que el nuevo equilibrio está 180 grados más adelante. Por eso gira en forma perpetua mientras le estemos ingresando corriente. Los objetivos de la clase de hoy son los siguientes. En términos de conceptos, estudiar la fuerza magnética sobre una carga en movimiento y estudiar la fuerza magnética sobre un elemento de corriente, que corresponde a la combinación de una corriente y una longitud. Se mide en amperes por metros. Aquí en la imagen tenemos un campo magnético que va de norte a sur, va de positivo a negativo, entonces apunta verticalmente hacia arriba y hay una carga positiva con una velocidad hacia la derecha, lo que implica una corriente hacia la derecha, y hay una carga negativa con una velocidad hacia la izquierda, es decir, la corriente también va hacia la derecha. Resulta que la ley del magnetismo nos dice que el campo magnético que actúa sobre una carga o un ion que se mueve, en este caso, perpendicular al campo magnético, de modo que la corriente, en este ejemplo, va hacia la derecha, la interacción hará aparecer una fuerza magnética. Y la fuerza magnética, en este caso, ya sea para la carga positiva o para la carga negativa, está simbolizado con un círculo con un puntito en el centro. Eso significa que sale de la pantalla. Eso es porque en ambos casos, en este ejemplo, ya sea la carga positiva o negativa, la corriente va hacia la derecha. Y cuando eso ocurre, es decir, cuando el campo magnético es vertical hacia arriba, cuando la corriente va hacia la derecha, entonces la fuerza tendrá que vectorialmente salir de la pantalla. Si la corriente es generada por una carga en movimiento, o por varias cargas en movimiento, cuando circulan por un cable, por ejemplo, es perpendicular al campo magnético externo, entonces aparecerá una fuerza magnética perpendicular tanto a la corriente como al campo magnético. Es decir, si dibujamos la fuerza saliendo de la pantalla, significa que es perpendicular al campo magnético, que es vertical, y también es perpendicular a la corriente, que es horizontal. Todo esto implica que la fuerza magnética obedecerá la regla de la mano derecha. Es decir, el pulgar en la corriente, en este caso va hacia la derecha, el campo magnético se simboliza con el dedo índice, en este caso es vertical hacia arriba, y la fuerza magnética sale de la pantalla, se simboliza con el dedo cordial. Importante, si tenemos una carga moviéndose perpendicular al campo magnético, y dado que la fuerza va a ser perpendicular a la velocidad, entonces la trayectoria va a ser circunferencial mientras se mantenga el hecho de que la velocidad sea perpendicular al campo. En este caso estamos viendo 4 instantes de la carga, donde la fuerza, por el hecho de ser perpendicular, se convierte en una fuerza centrípeta. Aquí la pregunta es, ¿hacia dónde está apuntando el campo magnético? Si utilizamos la regla de la mano derecha, se sugiere que lo hagan, descubrirán que
el campo magnético está saliendo de la pantalla. En ese caso el pulgar va hacia arriba y la fuerza magnética es una fuerza centrípeta, apunta hacia el centro de la circunferencia. Es decir, si el campo magnético es permanentemente perpendicular a la corriente, o también perpendicular a la velocidad de las cargas positivas, que es lo mismo, entonces las cargas describirán un movimiento circunferencial uniforme, teniendo al campo magnético como un vector que simboliza el eje de giro, de modo que la fuerza magnética será una fuerza centrípeta. ¿Por qué ocurre esto? Si utilizamos la regla de la mano derecha en cada uno de los 4 instantes señalados, sabiendo que el vector campo magnético tiene que salir de la pantalla, entonces pueden descubrir que en todos los casos la fuerza magnética apunta hacia el centro. Así que si la fuerza es perpendicular a la velocidad, y lo es en todos los casos, entonces la velocidad no puede cambiar su módulo, pero sí su parte vectorial, convirtiéndose la trayectoria en una circunferencia. ¿Cómo se calcula la fuerza magnética sobre una carga individual en movimiento? La fórmula es: fuerza magnética es igual a la carga por el vector velocidad, producto cruz con el campo magnético externo. Evidentemente, cuando hay un producto cruz, significa que los vectores participantes cumplen con la regla de la mano derecha. Ojo que la carga puede ser positiva o negativa. Fuerza magnética sobre un elemento de corriente, es decir, sobre un cable de longitud L que conduce una corriente I. Y es importante saber que el vector L, el vector longitud, corresponde a, como siempre, una parte escalar y una parte vectorial. La parte escalar es la longitud del cable y la parte vectorial es el versor que indica hacia dónde va la corriente. La fórmula es corriente del elemento de corriente por vector L del elemento de corriente, producto cruz con el campo magnético externo. Por ejemplo, imagine que por un axón neuronal circulan iones cloromenos que generan una corriente iónica constante de 2 por 10 a la menos 7 amperes en sentido mascatongo. Si eso ocurre, entonces va a haber un campo magnético, porque ya sabemos que una corriente circulando por un cable, en este caso es un axón, siempre va a generar campo magnético. Sabiendo que hay un campo magnético, calcule la fuerza magnética sobre un ion calcio más 2 ubicado en un punto exterior al axón, siendo ese punto representado por 8 por 10 a la menos 9 J metros. Esa sería la posición del ion calcio más 2. Y además el ion calcio más 2 se desplaza con una velocidad igual a 3,-7,2 milímetros por segundo. Es importante saber que el campo magnético generado por el axón, en el punto donde está el ion calcio más 2, vale 9 en X, menos 3 en Y y 5 en Z, micro Tesla. Ese es el campo magnético que siente el ion calcio más 2. Luego, como es un ion, aplicamos la fórmula que dice que la fuerza magnética es carga del ion, que vale 2 veces la carga del electrón, 2 por E, positivo porque es calcio más 2, por la velocidad del ion, que es 3,-7,2 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3 porque ahí está en unidad de sistema internacional, producto cruz con el campo magnético externo, que estaba en micro Tesla, o sea 10 a la menos 6. Cuando se resuelve el producto cruz con un determinante, se obtiene menos 9.28, 0.96, 17.3, todo eso por 10 a la menos 18 newton.
En resumen, hoy hemos visto que la fuerza magnética sobre una carga en movimiento vale el valor de la carga por el vector velocidad, producto cruz con el campo magnético externo, y la fuerza magnética sobre un elemento de corriente vale el valor de la corriente que circula por el elemento de corriente por el vector L, el vector longitud del cable, producto cruz con el campo magnético externo. Y no hay que olvidar que en todos los casos, cuando hay un producto cruz, los vectores participantes en el producto cruz cumplen con la regla de la mano derecha. Aquí estamos viendo un motor magnético que se mantiene permanentemente en repulsión, lo que implica que el sistema gira. Obviamente se detiene porque el roce nunca es cero, pero sí es interesante ver que se mantiene en rotación muy rápida durante mucho tiempo. Si quieren aprender más sobre el tema, pueden consultar Física, Conceptos y Aplicaciones de Paul Tippens y Física Universitaria de Jan Friedman, Sears y Szymanski.